Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a ver el tema número 21 de la serie Nuestra Declaración de Fe. Seguimos con la parte que corresponde a la iglesia. En esta ocasión vamos a ver o empezaremos con las ordenanzas para la iglesia. Ordenanzas en el sentido no de ir y hacer discípulos y esto que ya tenemos ubicado, sino celebraciones, déjenme decirle así. No está mal dicho el punto de, aunque no es un ritualismo, pero sí una ordenanza de actos, no son obras, pero me estoy refiriendo en este caso a la cena del Señor, y posteriormente veremos el bautismo, qué es y todo esto. Pero aunque fíjense, ya con la cena del Señor, pues poco podríamos decir, en el sentido de que pues prácticamente cada 2 meses tenemos una enseñanza, porque en esta congregación celebramos la cena del Señor pues cada 2 meses, ¿no? El primer domingo de cada 2 meses, y siempre antes de hacerlo hay una instrucción al respecto, y bueno, hoy vamos a ahondar un poquito más en ello. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias, que las tengan listas ahí en Primera los Corintios, en el capítulo 11, y vamos a pensar, a meditar en algunas cosas con respecto al pasaje, porque es algo en lo que ya el apóstol nos dice, como lo vamos a ver, que ya les había instruido. Ustedes acuérdense que el apóstol Pablo fue quien fundó la iglesia en Colosas, en Corinto, perdón, en Colosas no, en Colosas la fundó Epafras. De hecho, entre paréntesis, ya que me metí por ahí, Pablo nunca estuvo en Colosas, nunca visitó esa iglesia. Pero repito, aunque el apóstol Pablo ya les había estado instruyendo con respecto a lo que es la cena del Señor, aquí lo trae como un recordatorio, pero dentro de un contexto que es el buen uso de la libertad cristiana. Es decir, está dentro de ese contexto. Ahora, ¿por qué está dentro del contexto de la libertad cristiana? Es de lo que ha venido hablando, pero pónganme mucha atención. El asunto es de que no hay ninguna fórmula, o él no establece ninguna fórmula con respecto a la cena del Señor. Es decir, se daba en una cierta libertad. O sea, es cierto que hay una forma, y es cierto que él trata aquí la motivación del por qué y el cómo llevar a cabo lo que es la cena del Señor, ¿sí? Más precisamente como un memorial. Pero escuchen, no era la forma en la que lo celebraban, no era como normalmente nosotros lo hacemos hoy en día. Ahora, no quiere decir de que como lo hacían en aquel momento, así es como debía de ser, porque con respecto a eso no hay nada establecido, aunque hay líneas, ¿verdad? Es decir, de pensamientos, hay ciertas posturas que dicen, bueno, pero es que esto viene y precisamente se celebraba dentro del tiempo de la Pascua, ¿sí? Y bueno, es cierto, pero no es propiamente para nosotros la iglesia, que está compuesta tanto por judíos como por gentiles. No es una ordenanza a celebrar la Pascua, y eso debemos de tenerlo en claro, ¿sí? Es decir, hay posturas, hay congregaciones que dicen, nosotros lo vamos a celebrar cada año en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Semana Santa, pues. Y está bien, o sea, si lo quieren hacer así, no hay ningún problema. Pero sí es importante tener en claro que no es como darle una continuidad a la celebración de la Pascua como tal. No sé si me estoy explicando con esto, ¿sí o no? Es decir, la celebración de la Pascua era una ordenanza, es una ordenanza para Israel, ¿está bien? Y nosotros aprendemos mucho de ello. Acuérdense que todo eso es sombra y figura de lo que había de venir,
porque ahora nuestra Pascua, ¿quién es? ¿Quién es el Cordero? Ahora sí que el Cordero Pascual, Él es Cristo. Entonces ya nuestra Pascua ya ha sido, ¿sí me explico? O sea, ya nosotros, ya Él ya nos, acuérdense, ya nos sacó de este mundo, del sistema. Bueno, todavía no hemos sido arrebatados como lo hemos estado viendo, pero ya no le pertenecemos a este mundo, ¿sí? Él es nuestra Pascua, pero es un memorial, ¿sí? Fíjense que Él aquí donde se centra, porque otra vez, repito, lo celebraban los judíos, pues de cierta manera. De hecho, hay muchísimas formas en que se celebra la Pascua. No hay una forma está la bíblica, pero ahorita luego cada familia le ha puesto, y no está mal, pero ese no es el punto, ¿sí? Repito, no es una continuidad a eso. No es de que fue establecida eso, la cena del Señor, allá en Egipto, y no es nosotros dándole auge, ¿no?, a eso. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué lo quiero reafirmar esto? Porque, repito, hay posturas que tienen esta línea, y no es una crítica a eso, simplemente es ubicar que esto es una ordenanza para la iglesia, y que la iglesia, al ser compuesta por judíos y por gentiles, pues ya para los gentiles que la Pascua, y ellos decían, pues yo no entiendo eso, y se les tenía que explicar, pero no era el punto de que ellos celebraran la Pascua, sino un memorial del Señor. Pero otra vez, fíjense, ellos no lo hacían en la forma en que nosotros, ¿verdad? Con pues un pedacito de galleta, ¿verdad? Sin levadura, y así un dedal, ¿no? Es como un dedal, las copitas esas, ¿no? Con el jugo de uva. Y eran reuniones, o sea, ellos se reunían, y no era un culto lo que tenían para celebrar la cena del Señor, fíjense. O sea, no era un culto, llegaban y era una cena, era una reunión, y habían elementos como bendecir al Señor, como exaltarlo, había quien presidía y compartía alguna palabra del Señor, y era un tiempo de convivencia también y de comunión con la iglesia. Pero, híjole, somos bien complicados, ¿sí o no? Y luego la iglesia en particular, la iglesia en Corintio, se empezó a caer en un desorden, ¿sí? Empieza a caer en un desorden, y ya de repente ya era, no, pues ya llegamos, y yo me traje mis buenos tacos, y yo me traje pozole, y yo pues vamos a entrarle, pues órale, y le entraban y le empezaban a entrar también al vino, ¿sí? O sea, no lo guardaban para decir, no, pues a ver, vamos a hacerlo con orden, y a ver, pues los que no trajeron, o sea, ahora sí hay que aplicar la abundancia de unos que supla la necesidad de otros. Acuérdense que dentro de la iglesia había gente que tenía mucho y había gente que tenía nada, ¿sí? Entonces de repente los que tenían mucho, pues sí se llegaban y se juntaban con los que tenían otro poco, ¿verdad? Pero luego los que tenían nada, pues se quedaban por allá, y ya se rompió el propósito para lo que se trataba, y el apóstol Pablo los empieza a meter en orden. Dice, no, están haciendo mal uso de la libertad, no es así. Entonces viene una advertencia muy fuerte a hacer la cena del Señor, el memorial, con una actitud pues bien centrada en el Señor, es decir, que no hubiera ligereza, que no hubiera una actitud libertina, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces hay muchos de los eruditos consideran que la carta a los Corintios, de hecho fue de las más tempranas, pero que fue escrita antes que todos los evangelios, ¿sí? Fíjense, antes que todos los evangelios. Entonces, por eso
se tiene esta carta como el primer registro bíblico de la institución de la Cena del Señor. Por eso es que generalmente se utiliza este pasaje en las distintas congregaciones cuando vamos a celebrar la Cena del Señor. Esa es una de las razones. Porque muchas de las iglesias en general tuvieron antes esto, que por ejemplo Mateo o los evangelios, ¿verdad? O el de Marcos o el de Lucas o el de Juan, en donde menciona esto. Entonces ellos tenían ya este escrito antes. Entonces de ahí lo tomaban para de ahí enseñar. Y digo, si ustedes ven más adelante, quisieran ver cómo celebraban en un principio en la Didache, que era un documento que salió, que no es inspirado por Dios, pero les daba un cierto orden. Pero lo que se utilizaba para establecer, repito, la Cena del Señor era este pasaje, era esta carta precisamente, ¿sí? Entonces es una ordenanza, ¿sí? Es una ordenanza para la iglesia, pero llega hasta ahí, es decir, no dice la frecuencia con lo que se tiene que hacer, no dice que se haga cada tanto tiempo, no dice hágase cada año como otra vez, no es regresando a la Pascua, ¿sí? ¿Están aquí conmigo? Entonces ya hemos hablado de esto, pero lo reitero. ¿Cuál es el significado entonces de la Cena del Señor o de la comunión o de la Santa Cena, como también se le menciona? Pues en esencia es un tiempo de reflexión, es un tiempo, sí, de alegría, de acciones de gracias, de traer a memoria lo que el Señor hizo. Y podríamos decir, ay, pero ¿cómo que estar trayendo a memoria? Pues somos cristianos, nosotros lo manejamos eso aquí. Pero no, fíjense, la verdad de las cosas es de que sí necesitamos estar recordando. Y sí algo que nos ayuda es el hecho de tener ciertos elementos y poder meditar en lo que eso representa. ¿Estamos aquí? Entonces, hay 3 puntos esenciales. Es un recordatorio con respecto al Señor, número 1. Número 2, es la proclamación de su muerte, la anunciación de su muerte, ¿verdad? Y de su resurrección, pero es la afirmación de su segunda venida también. Es decir, es un recordatorio no solamente de su muerte, de su resurrección, pero también tener presente pues las promesas de Él, que Él vendrá por nosotros. Entonces, vengamos acá a los versículos 23 y 24. Y dicen, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjense, ya está hablando, dijimos en un principio, ya Pablo ya les había enseñado. Dice, yo lo recibí. ¿De quién recibió esto? ¿De quién recibió esta instrucción? Fíjense que del Señor directamente, porque acuérdense que Pablo no estuvo con los 12 y que después fueron los 11. Recordemos que en la última cena, cuando el Señor instituye la cena, o sea, este memorial que por lo que había de venir, ¿sí? Ya Judas ya no estaba, entonces estaban los 11 apóstoles, ¿sí? Y a Pablo, él no dice, pues es que a mí me lo comunicaron pues Pedro y Juan, y estaba también ahí Tomás, estaban ahí los 12 cuando nos reunimos, ellos me instruyeron acerca de esto. Fíjense que no lo menciona así. Dice, yo les enseño, yo les recuerdo lo que yo recibí del Señor. Acuérdense que él se encontró con el Señor, o el Señor se manifestó a él. Y muchas veces pensamos con el apóstol Pablo, ¿verdad? De que, pues ahí fue con Ananías, ¿verdad? Cuando le puso las manos y pum, recibió la vista, y ya al día siguiente ya se fue y andaba predicando por todos lados. No, mis amados, pasó mucho tiempo. Cuando él ya hizo su primer viaje misionero, ya habían pasado alrededor de 14 años. Y siendo él un erudito, pero tuvo tiempos que estaba a solas con el Señor y el Señor hablándole, ¿sí? Y yo estoy seguro que él abría
los rollos, él abría así la palabra de Dios, las escrituras y el Espíritu Santo ahí manifestando al Señor y el Señor hablándole a él, ¿sí? Entonces dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, o sea, todos ellos ya se les había instruido, de hecho estaban familiarizados con el relato de la traición de Judas, ¿sí? Ellos ya sabían que Judas no había participado ahí. La noche que el Señor fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Que en lugar de ustedes, es lo que dice en Isaías 53, es una referencia a eso, que por ustedes es partido. Es decir, miren, han habido doctrinas con respecto a esto, ¿sí? Y una de ellas lo que dicen es de que dentro de la iglesia romana, porque hubo una época dentro del cristianismo, ¿sí? Acuérdense, ustedes, bueno, les he mencionado, ¿no?, de la época patrística. Es decir, los que se consideraron, o los que en la historia se les ha considerado como los padres de la iglesia. Bueno, es una forma, no quiere decir que lo sean, ¿sí? Simplemente es que en esa época así se les consideró, dieron una cierta guianza, pero algunos de ellos tenían algunas ideas que no eran muy acertadas precisamente, y que en alguno de los casos, como en el caso de Agustín de Hipona, por ejemplo, que fue en esencia el que estableció, miren, yo les soy honesto, yo tengo mucho problema con decir San Agustín de Hipona, por ejemplo, ¿verdad? O Santo Tomás de Aquino. Pues no, yo no lo veo así, ¿sí? Es Agustín de Hipona. ¿Sí me explico? Porque es precisamente la iglesia romana la que los ha elevado a ese punto. Porque él, en este caso Agustín de Hipona, es el que estableció las bases, de la esencia de lo que ahorita es la teología de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿sí? Y ellos tenían un entendimiento en todo esto. Y estaban cortos. Ya después vieron y hubo gente que se metió más a las escrituras y dijo: no, espérate, tranquilo. Porque lo que ellos decían es de que esto era importante, que era una ordenanza del Señor, pero escuchen bien, que en el momento de participar de esto, es decir, de dar el pan, de dar el vino, ¿sí?, también había una impartición de gracia. Es decir, que estos sacramentos, porque así se le conocen, así se les dicen, o sea, no es una mala palabra, ¿sí?, que comunicaban gracia. Y pues a lo largo de la historia se levantó gente que dijo: no, espérame tantito. O sea, un pedazo de pan, una torta, por muy rica que esté y por muy ungido que esté el que la haya hecho, no me comunica la gracia de Dios. No tiene ningún poder en absoluto. ¿Me están captando? Porque esa era la idea que se tenía. Y de hecho, ustedes lo ven hoy en día y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es como que eso les comunica gracia. Y de ahí se desarrolla toda una doctrina, ¿sí?, que se le conoce como la transubstanciación. De hecho, Lutero creía, pero fielmente, en eso. Y un contemporáneo de él, ¿verdad?, Zwinglio, le dijo: no, son símbolos nada más. O sea, decían: no, es decir, ¿qué es la transubstanciación? Que el pan es la carne de Cristo, o sea, que se convierte en el momento de que uno que es trigo, pero que a la hora de comérselo, que se hace, que ese es el cuerpo de Cristo, literal, ¿sí? Y que el vino, que es la sangre también. Entonces decían: no, es que por eso
para ellos decir recibir a Cristo es participar de lo que en la Iglesia Católica se le conoce como la Eucaristía. ¿Sí? Pero en un principio, o sea, escuchen bien, eso no tiene nada que ver. Y se han quedado en algunas de las líneas de los movimientos reformados, se han quedado algunas de estas ideas, algunas raíces, ¿no? Por ahí. Lo menciono todo esto precisamente porque estamos estudiándolo, para que lo sepan. Son cosas que pasan, ¿no? Es decir, a la hora de que lo lean, a la hora de que lo vean por ahí, que alguien les comente, no es así como que, ay, ¿qué me estás diciendo? No, o sea, tranquilos, todo eso se da. Entonces vamos a ubicar cuál es el sentido de esto. ¿Cuál es el sentido que nos da aquí? Dice, ¿qué es lo que el Señor le dijo? Bueno, pues obviamente, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pues se entiende que era algo simbólico, ¿sí o no? O sea, que solamente estaba representando. Dice que por vosotros es partido. Pues si él tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió, dice, pues ya lo partí, o sea, fue partido por ustedes, ¿sí? O en lugar de ustedes. Y después él dice, haced esto, ¿qué cosa? Partir el pan, ¿sí? Haced esto, ¿en qué? En memoria de mí, o sea, acordándose de mí. Es decir, que mi cuerpo fue partido en lugar del de ustedes. Y ahí échense un clavado, anoten para que vean en casa, en Isaías 53, de los versículos 5 y 6. ¿Sí? Entonces, el pan que como creyentes comemos, pues es solamente un símbolo de ese cuerpo que fue partido, que fue molido por nuestros pecados, pero que ahora está en el cielo. ¿Estamos? O sea, el Señor está allá, sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y entonces eso era nada más, repito, algo simbólico, ¿sí? Hagan esto, traigan esto a memoria, el pan, ¿sí? La comida. Versículo 25 y 26 dice, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Después vamos a entrar, ya más hacia adentro en lo que es la escuela bíblica, vamos a ver más todos los pactos, ¿sí? En qué consiste cada uno de ellos, pero uno de ellos es el nuevo pacto. En la Nueva Traducción Viviente se lee así: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. ¿Sí? Aquí lo que habla es, pues básicamente está tratando el asunto del nuevo nacimiento. ¿Sí? Dice, haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Hacer qué cosa? ¿Hacer qué? Todas las veces que la bebieres, recordar el nuevo pacto. ¿Sí? Recordar el nuevo pacto. Dice, en memoria de mí, acordándose de mí. Acuérdense, el cuerpo, ¿verdad? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? El pan, que representa. Ok, y la copa, o sea, donde estaba el vino, su sangre. ¿Y su sangre qué es lo que representa? El precio, ¿sí? Por el nuevo pacto, ¿sí? Estamos aquí, su vida, que dio su vida. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cuántas veces dice que se haga? Todas las veces que la bebieres. Cuando dice del pan, otra vez dice, tomad esto, dice, habiendo dado gracias, lo partió, tomad esto, es partido por vosotros, haced esto en memoria de mí. Hacedlo ¿cuántas veces? ¿Cada cuánto? ¿Cuántos pedazos hay que dar? ¿Lo alcanzan a ver? O sea, son esos dos elementos que entran dentro de la cena del Señor. Yo les recuerdo una cosa: en la Pascua habían más elementos. Sí, habían más elementos. Y le han ido añadiendo, pero de los que podemos mencionar, habían cordero, ¿sí? Habían
hierbas amargas también. Y agua con sal. Representaba las lágrimas. Y no sé, y le han ido añadiendo cada vez más, y un hueso también, y después un huevo, y así que un huevo cocido, y otros le han ido poniendo cosas, pero al agua con sal, otros le han puesto miel, y forma parte como que todo eso, y todo eso se come. Ok, eso no es la cena del Señor, eso es la Pascua. Y que digo, es una bonita celebración. ¿Estamos? Es una bonita celebración. Los judíos lo siguen haciendo y está bien, pero la iglesia, pues ya el cordero, ¿quién es entonces? Nuestro cordero ya fue sacrificado. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Así pues, todas las veces que comieres este pan, ¿cuántas veces? Pero ¿cuántas veces nos dice ahí? ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Todas las veces que lo hagas, ¿sí? Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, es decir, y todas las veces que bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿qué es lo que se está anunciando? Es la muerte del Señor, que Él resucitó, que Él está, hablamos de la ascensión, ¿verdad? Que Él subió, que Él fue glorificado, que Él se llevará a su iglesia y que Él vendrá otra vez. De todas las promesas futuras, del cumplimiento de todas las promesas futuras, es hablar de la fidelidad de Dios. Miren, mis amados, es algo precioso todo eso. ¿Sí? O sea, qué bueno, repito, si se hacen, hay congregaciones que lo hacen cada 8 días. De hecho, hay congregaciones que es una reunión o que tienen un par de reuniones, y una reunión es exclusivamente para participar de la cena del Señor. Y lo hacen cada 8 días, y ¿saben qué? Está bien. Está bien. El problema es cuando dicen, no, se tiene que participar esto todos los días. Y por el otro lado es, ¿pero qué días? No sé si lo alcanzan a ver. Estoy redundando en esto, nada más para que nos quede claro, ¿sí? Que es una ordenanza para la iglesia, y que no porque nosotros lo hacemos en una reunión. Voy a hacer una pregunta, y a lo mejor aquí nos puede sacar de mover el tapete a algunos. Pero por ejemplo, si nos reunimos 2, 3 hermanos y estamos orando y estamos hablando y compartiendo de la palabra del Señor, y hay un espíritu ahí que estamos recordando y todo, ¿se puede participar de la cena del Señor? ¿Se puede celebrar eso ahí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí, Raúl? A ver. Porque es en memoria de Él. Lo estás conmemorando. Bien, ¿qué más? Es parte de la comunión. ¿Sí? Es parte de la comunión. Entonces, repito, ellos lo hacían de una manera bien distinta a como nosotros lo hacemos. De hecho, en otras ocasiones, o sea, de otras formas que también se reunían, se compartían la comida y todo eso. Pero escuchen, parte de eso era llevarle a los pobres. Ellos lo incluían y les compartían del Señor. Y eso para ellos era así, eso era como celebraban la cena del Señor. Eso fue en un principio. Bueno, ya por ahí del siglo IV, más o menos, tercero, cuarto, por ahí. En algunos grupos, algunos enseñaban, repito, algunos líderes, algunos pastores en aquel entonces comprendían así y lo enseñaban de esa manera. Ahora, no nos vamos a centrar en las formas, nos vamos a centrar en lo que dice la palabra. Lo vamos a hacer así. Y lo vamos a estar recordando. No vamos a caer en qué forma se tiene que llevar a cabo. No sé si me doy a entender.
¿Qué tantos elementos se tienen que intervenir aquí? Porque aquí solamente menciona dos elementos: el pan y el vino o el jugo de uva. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ahora, una pregunta que sí es importante: ¿quiénes son los que pueden participar entonces de la cena del Señor? Porque esos son cosas que, repito, si se está celebrando, póngame atención, si se está celebrando el nuevo pacto, entonces ¿quiénes son los que pueden participar de la cena del Señor? Los que han creído, los que han nacido de nuevo. ¿Quién es la iglesia del Señor? Quienes saben que son la iglesia del Señor. No todos los que se reúnen, porque luego ahí llegaban un montón y le entraban de todo y era un desorden. ¿Sí? Y a veces, o sea, tenemos que entender esto, repito, que se tiene que hacer con orden. Más adelante lo menciona: hágase todo dentro de la operación de la reunión. Dice: hágase todo con orden y decentemente. Tiene que haber un orden. Sí, tiene que haber una estructura en ese sentido, para que sea fluido, para que esté bien presidido. ¿Sí me explico? Que sea una bendición, que no sea de confusión. Quienes van a participar, que tengan muy claro que su fe, que están bien sólidos, y que el momento de estar recordando y hacer ese memorial, pues es un ancla en su fe, es una mayor fortaleza. No que el pedazo de pan o la copa de vino o de jugo de uva los vaya a hacer más fuerte, porque otra vez, eso, acuérdense, no nos comunica nada, no nos comunica gracia, no tiene ningún poder en sí mismo. ¿Estamos? Es pan y es jugo, ¿sí? En nuestro caso. Entonces no comunica gracia, no comunica ningún poder. No es de que, y ahorita voy a salir, ahora sí, échenme al chamuco que vengo power ahorita. ¿Sí? No, olvídense de eso. Estoy trayendo a memoria qué es lo que Él hizo por mí, y darle gracias, y estarle dando gracias, y estar recordando: Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Pero qué magnitud, qué calibre de promesas nos has hecho, Señor. Gracias por la esperanza de la glorificación que nos has dado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todo eso es lo que viene. Todo eso, de eso se trata. Entonces, ¿quiénes pueden participar? ¿Alguien que no ha creído puede participar de eso? Es decir, aquí está hablando, repito, entonces es que esté en comunión con el Señor, que esté en comunión con la iglesia. Como ya lo veremos también en el caso de los bautismos. Fíjense que en un principio no bautizaban a cualquiera, O sea, tenían que decir: no, pues sí da evidencia de que ha creído. Sí. O sea, nada más porque ellos no lo hacían con ligereza. Y cuando se empezó a dar con ligereza, pues viene la reprensión, viene la instrucción. Y qué bueno que viene, qué bueno que lo tenemos. Versículos 27 y 28, vamos a meterle el acelerador. De manera que cualquiera, ¿quién? Cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente es la palabra o el vocablo griego anaxios. ¿Sí? Anaxios, que quiere decir irreverentemente, quiere decir sin el debido respeto, quiere decir con ligereza. O sea, el que lo haga, el que participe de la cena del Señor con ligereza, de una manera irreverente y respetuosa, ¿sí? Híjole, aquí ya la advertencia viene bien fuerte. Dice: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Una traducción dice: será responsable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Está fuerte, ¿no? ¿Por qué?
porque lo que se está haciendo es un memorial de lo que Él hizo por nosotros, de que su cuerpo fue molido, de que su sangre fue vertida por nosotros en pago por nuestros pecados, para que llegue Juan de las Pitayas, ¿verdad? Y agarre de una manera irreverente, sí, yo también le entro, ay, a ver qué se siente, y aleluya. Y tú le entras, compadre, sí, no, yo también, pues órale, pues sí está bien. O muchas veces, no, pues no creo, pero pues bueno, a ver qué me pasa, a ver, quiero estar en comunión con el Señor. Pero sin un entendimiento, está siendo culpable precisamente de pecar contra el Señor mismo, de pecar contra aquello que está trayendo a memoria, ¿sí? Es decir, es como que está a favor, alguien que lo está haciendo de una manera irreverente, de una manera irrespetuosa, de una manera ligera, ¿sí? Indignamente, pues, es ponerse a favor de aquellos que despedazaron el cuerpo y que mataron al Señor. Es decir, ¿por qué la advertencia es tan fuerte? ¿Por qué lo hace el apóstol Pablo de una manera tan seria, pues sí, tan solemne, pero tan seria? Es decir, no es una condenación, pero es una declaración muy seria, ¿sí? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, quiere decir, examínese a sí mismo. Sí, o sea, revísese cada uno, que no haya frivolidad, que no haya indiferencia en su corazón, ¿verdad? Más adelante allá a los Corintios le dice, pruébese cada uno a sí mismo. Dice, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debemos de saber si estamos en la fe o no. Esto es un ejercicio de una convicción personal, o sea, no es porque alguien me dijo, porque alguien oró por mí, porque no, eso es algo que o lo tienes o no lo tienes. Y si lo tenemos, sabemos que lo tenemos, o sabemos que no lo tenemos. Entonces, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, es como detente, no seas irreflexivo, o sea, si no la tomas, ¿verdad? Si dices, no, pues yo no estoy seguro, yo no tengo la certeza de haber creído, yo no tengo la certeza de haber sido lavado por la sangre de Cristo. No pasa nada si no la tomas, si no se toma la cena del Señor. Me explico, no pasa nada. Pero si lo hace de una manera irreverente, si aún con ese entendimiento y con ligereza lo hace, entonces sí pasa. Entonces ahí ya el Señor se la toma personal. ¿Sí? Dice, pues pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí? O sea, ya, puedes hacerlo, pero que estés bien seguro. Versículos 29 al 31. Porque el que come y bebe indignamente, es decir, sin darle el lugar, el honor al Señor, ¿verdad? Sin honrar el cuerpo, la sangre de Cristo, dice, porque el que come y bebe indignamente, después está coma, sin discernir. ¿Qué es no discernir? ¿Qué es discernir? Entender qué más. Sí, es una parte, pero ¿cuál es la base de discernir? Exactamente, separar. Puedo ubicar las cosas. Esto va para acá, esto va para acá, esto sí, sí. Esto es lo que hizo el Señor, así, no, lo entiendo. Le estoy dando el lugar al Señor, esto lo entiendo, no tengo ningún problema, ¿sí? Es decir, no soy indiferente. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso les dije, si uno se examina y dice, no pasa, o sea, yo no estoy seguro, no tengo una seguridad, no sé, no creo ser nacido de nuevo, no es más, no lo soy. Pero no voy a participar entonces de la cena del Señor, no pasa nada. Pero si lo hace indignamente, sin discernir, entonces sí.
ahora sí que se está echando la soga al cuello, ¿no? Se la está poniendo. Versículo 30. Por lo cual, ¿qué quiere decir esto por lo cual? Porque habían muchos que la habían participado indignamente, sin discernir. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. Fíjense. O sea, con una ligereza que el Señor les tuvo que poner la mano. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, cualquiera que come y bebe sin un autoexamen, ¿verdad? Hacerlo con ligereza, es juzgado por Dios, ¿sí? Ahora, Dios no lo va a condenar si se arrepiente y puede discernir con propiedad, pero el asunto aquí ya es de que la disciplina de Dios viene sobre aquellos que no se autoexaminan, que andan, ahora sí que dando bastonazos de ciego, dijera aquel, ¿no? Que no prenden la luz, pues, sino que andan en tinieblas. Ah, sí, lo que sea, sí, échale más. Oye, pero no estamos, no se está haciendo de la forma de vida, tu actitud, tu forma de vida. No, eso que tiene, no pasa nada, hombre. Sírvanme otra acá y denle todo gloria a Dios. Estos son nuestros ágapes, son nuestras fiestas de amor. Imagínate. Dice, no, espérate. Ahí el Señor sí mete la mano, ¿verdad? Y miren, esta es una manera extrema, pero es eficaz para mantener limpia a su iglesia, ¿eh? Necesitamos entender esto. Necesitamos entender esto. Yo estoy convencido de que muchas veces, no quiere decir que siempre, sí, porque hay que discernir, pero muchas veces hermanos pueden estar continuamente o pueden estar en una situación postrados en cama o siendo tratados por Dios por su ligereza para con Dios. Yo estoy convencido de eso. Por tener una vida ligera para con Dios. No en vano, en Santiago dice, ¿hay alguno de vosotros que está enfermo? No dice, tráiganlo al culto y échenle aceite todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? Háblenle a los ancianos. Que los ancianos vayan, los que tienen un discernimiento más desarrollado, ¿verdad? Que Dios les ha dado una autoridad, que vayan, que platiquen, que puedan discernir. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás avanzando con esto? No, yo noto esto y mira así, no sé, medítale, ¿verdad? ¿Cómo estás en esta área? ¿Cómo estás en esto? Y miren, cuando se hace de la manera ordenada, cuando se hace en amor, cuando se hace de una forma correcta, pues el Espíritu Santo obra, hermanos. ¿Sí? Y pónganme atención en esto que voy a decir. Cuando sabemos que somos amados y que eso que nos están diciendo es para llevarnos a Cristo, es que aquel que nos está diciendo ha dado un testimonio de que no se quiere enseñorear de mí, de que no quiere sacar un provecho de mí, de que no me quiere manipular. Yo puedo confiar ahí. Digo, híjole, sí es cierto, yo aquí lo estoy regando con esto. No me había dado cuenta. Entonces por eso dice, se orará por él y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. No porque llegue el pastor y diga, tus pecados yo perdono. No somos nadie para hacer eso. Pero ¿por qué dice que sus pecados entonces le son perdonados? Porque se llegó al entendimiento y viene un arrepentimiento. Se pone bien con el Señor y hasta lo sana. ¿Alcanzan a ver? Entonces esto, o sea, dices, ¿tiene conexión todo esto? Claro que sí. Está perfectamente conectado. Perfectamente conectado. Fíjense, aún la cena del Señor conectada con la disciplina del Señor.
porque tiene que ver, repito, con estar recordando al Señor, la muerte del Señor, la resurrección del Señor, la ascensión, su segunda venida, sus promesas, todo lo que Él hizo a favor de nosotros. El costo tan alto, tan altísimo, que solamente Él podría haber pagado por nuestros pecados. Y tomársela a la ligera, eso se la toma personal. Por supuesto que sí. Y como iglesia tenemos que aprender a caminar derechos con eso. ¿Estamos aquí? Ahora aquí no está dando una línea, ¿verdad? De que tenemos que juzgar en el estar. Pero a ver, ¿tú cómo andas? No. A ver, ¿vas a participar? No, tú no, porque se me hace que andas medio. A ver, ¿por qué te agachas? ¿Por qué te agachas? ¿Sí? O sea, no, y andar con esos rollos, no está hablando de eso. Pero está hablando de que tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales. ¿Sí? A los hebreos les dice, miren, las cosas ya un poquito más, el beef, ¿sí? Ya la comidita más macicita son para los que están ejercitados. Sus sentidos espirituales en el bien y el mal. O sea, es decir, que no que se ejercitan haciendo lo malo, ¿no? Que disciernen, que lo separan, que tienen sus sentidos espirituales ejercitados. ¿Estamos aquí, mis amados? Entonces, esta es una parte importante, es una ordenanza importante del Señor para la iglesia. La siguiente que veremos es el bautismo, pero eso lo veremos la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos el tema del día de hoy.